Adelante, pastor. Le escuchamos. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo cariñoso. Nos alegra estar juntos una vez más. Quisiera hacer un repasito de la parte final del tema de anoche, el tema de ayer. A mí me parece que tal vez nosotros, los que conocemos bastante de la palabra del Señor y que conocemos bastante acerca de temas de juicio, como que los notamos un tanto fácil, pero quizá para alguno de ustedes es un poco difícil de comprender o de entender. En primer lugar, debemos de comprender que cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a predicar el evangelio de la salvación. Y entonces Cristo aparece sanando, predicando, enseñando y haciendo muchos milagros. Sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos, a los ciegos, a los tullidos, a los paralíticos, levantaba a los muertos. Y Jesucristo caminó en esta tierra, literalmente. La historia bíblica lo corrobora, pero la historia universal también lo cuenta y lo dejó por escrito. Cristo es Salvador, Redentor, y mucha gente lo cree. Y a veces podemos tener creyentes que creen en Cristo, pero que no creen así tan fuertemente que Cristo salva. Hay dudas de que Cristo verdaderamente limpia pecados, perdona los pecados. Hay dudas de que Cristo purifica a los criminales, a los homosexuales, a los borrachos, a las prostitutas. Los limpia, los purifica y cambia la vida de ellos y los transforma. A algunos nos cuesta creer eso. Y creemos que un degenerado, un borracho, un delincuente, no puede ser hijo de Dios, no puede ser salvo por Cristo y que goce y que disfrute la salvación que Cristo le ha dado en esta tierra. Las personas como que piensan que la persona puede decir que está salvo solo hasta que se muera, después de muerto, que ya pasó al reino de Dios, etcétera. Hermanos queridos, hemos estudiado y en la Biblia no dice exactamente eso. Lo que la Biblia dice es que hay salvación en Cristo Jesús. La Biblia lo que dice es que hay perdón de pecados legítimo, limpieza y pureza, y que cuando nosotros aceptamos a Cristo y aceptamos su evangelio de salvación, cuando aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estamos aceptando que Cristo murió por mí, que Cristo pagó el pecado que yo debía. Entonces no hay ningún problema de que cuando yo llegue al juicio, yo me siento salvo. Pero ¿cómo no me voy a sentir salvo? Si yo acepté a Cristo, acepté su evangelio, caminé con él, guardé sus mandamientos y viví obedeciéndole al Señor. Y Cristo dice que él purificó mi vida y que cambió mi vida y yo lo pude palpar. Yo me veo en el espejo y yo sé que ese no era yo. Así no era yo. Era un borracho, era un degenerado. Yo sé que Cristo me salvó y que Cristo cambió mi vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe.
por la fe en Jesucristo. Y somos justificados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por los méritos de Cristo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3? Hijitos míos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces tenemos el deber, según la Sagrada Escritura, de aceptar una gran verdad, que Cristo salva a los pecadores. Debemos de aceptar la gran verdad, que Cristo perdona los pecados del pecador, que se arrepiente, que confiesa sus pecados, que acepta a Cristo y que abandona los pecados para siempre. Ahora, notarán ustedes que el que abandona los pecados no los abandona porque Él es muy santo y porque Él tiene superpoderes para cambiar su vida. No. El que deja de pecar es porque Dios mismo fortalece a esa persona y el Espíritu Santo lo toma y lo hace caminar obedientemente a Dios. El Espíritu Santo, los ángeles del cielo y todo el cielo trabaja para que ese pecador arrepentido que aceptó a Cristo tenga todas las oportunidades y tenga la virtud de alejarse de los malos pecados que antes cometía. San Pablo lo dice de una manera muy importante. ¿Ah? Vamos a ver si encontramos ese texto por aquí. Vamos a ver si es en Primera de Corintios capítulo 5. Y parece que no. Vamos a ver si es en Segunda de Corintios capítulo 5. Porque puede ser que me equivoque. Estamos en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. ¿Qué dice ahí? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todo es hecho nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, yo no sé la versión de Gaby cómo está por ahí. Si Gaby la tiene en la mano, yo no lo sé. Pero si De Gaby tuviera la modo, Biblia en la mano, sí, aquí la tengo. ¿lo puede leer? Sí, sí, en segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué le parece? Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Gaby, por favor, ¿puedes seguir leyendo hasta el 19? Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, gloria a Dios. Entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, es una nueva criatura.
es un nuevo nacimiento espiritual. La persona tiene un cambio de vida, una transformación y nace como un bebé espiritual. No conoce muchas cosas, pero ya nació en Cristo. Es una nueva criatura y comienza a caminar con Cristo, aprendiendo cómo es que se camina con Cristo. Y dice en el verso 18, todo esto proviene de Dios. O sea, eso no proviene de la persona, porque la persona era un delincuente, era un borracho, era un pervertido. Eso no nació de él, sino que nació de Dios. Y la persona pecadora se encuentra con Dios y se entrega a Dios, entonces Dios le da una transformación en su vida. Es un milagro. Eso no nace del hombre, sino que nace de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. En el verso 19 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vamos a tener el concepto que les di originalmente al principio. ¿Cuál pensamiento? De que quizás nosotros no entendemos muy bien eso del juicio de Dios, pero debemos de entender que nosotros vamos a juicio, pero con una mente serena y tranquila, con una mentalidad llena de amor, de gozo y de agradecimiento a Cristo, porque Él nos da la salvación y lo corrobora en el juicio. Y en el juicio ahora nosotros, sin estar presentes, porque estamos aquí en la tierra, ahora nosotros vivimos la salvación en Cristo Jesús. De tal manera que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, llena de gozo, llena de felicidad en Cristo, lleno de obediencia, lleno de santidad, lleno de servicio a Dios y al prójimo. Los hijos de Dios van a juicio. En ese juicio se corrobora quién es usted, que usted es un hijo de Dios, usted es de la casa de Dios, usted es de la familia de Dios. En ese juicio tiene que corroborarse ese concepto. Miren qué interesante también lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. ¿Queremos leerlo? Leamos un poquito aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. ¿Ok? Si tiene alguna Biblia, siga conmigo. San Juan, capítulo 1. En algún momento me puede ayudar a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 1. ¿Qué dice? En el verso 9 en adelante. Iniciando en el verso 9. Aquel verbo, que es Jesucristo, aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El verbo Jesucristo es el que alumbra a todo hombre que nace en esta tierra. Versículo 10. Hablando de Cristo, dice, en el mundo estaba. Y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron o no lo recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que los recibieron, les dio el poder o el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Quiero repetir el verso 12. El verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero hermanos, ¿creemos esto? Creo yo que cuando Cristo viene a mi vida y cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando yo acepto a Cristo como el que perdona mis pecados y que murió por mí en la cruz del Calvario, que si creo en Él, lo acepto y lo vivo y lo sigo, creo que estoy salvo. Aquí dice que Dios les da el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Es un milagro. Y es la revelación del amor de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Acerca de esos creyentes que por creer y aceptar a Cristo se salvan. ¿Qué dice el verso 13? El verso 13 dice, estos, los que creen y se salvan, no nacieron en forma natural por voluntad humana. Ese nuevo nacimiento no fue la voluntad humana, sino que dice aquí, estos no nacieron en forma natural por voluntad humana ni por el deseo de un hombre, sino que tuvieron un nacimiento espiritual porque nacieron de Dios. Quiere decir que hay un nacimiento nuevo en Dios. Yo nací de mi madre. Hace un montón de años que yo nací de mi madre. Pero después de haber nacido de mi madre, acepté a Cristo, me entregué a Cristo, creí en Cristo, creí en el sacrificio de Cristo, creí que Cristo tomó mi lugar y que murió por mí. Y que en vez de morir yo en la cruz como delincuente, el que murió fue Él para salvarme a mí, para rescatarme a mí. ¿Lo creo? Bueno, pues si lo creo, entonces estoy salvo. Y ya no nací yo humanamente, sino que es un nacimiento espiritual, es nacimiento en Cristo, nací de Dios. Aquí en el Evangelio de San Juan estamos en el capítulo 1. Pero ¿qué dice el capítulo 3? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, ¿qué dice el verso 14 y 15? Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesucristo sea levantado, pero que Jesucristo sea levantado en mi vida, en mi corazón, en mi mente, que yo exalte a Cristo, que levante a Cristo, que glorifique a Cristo. Si yo lo hago, estoy haciendo lo que se hizo en el desierto en el tiempo de Moisés. Levantaron un asta con una culebra para los que tenían fe en Dios, vieran la culebra y se salvaban de la mordedura de la culebra. Verso 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en mi corazón, en mi mente. Versículo 15. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él, en Cristo, no se pierda, sino que tenga ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? Vida eterna. ¿Verdad? El que cree en Cristo, exalta, levanta a Cristo, ese llega a tener vida eterna. El 16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el juicio de Dios, yo llego teniendo vida eterna. En el juicio divino, el Señor me llama y me presenta ante toda la asamblea y la congregación del universo para corroborar por qué yo estoy salvo. Vean lo que dice aquí en San Juan el capítulo 5, el versículo 24.
San Juan 5:24. ¿Qué dice? Os aseguro, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. No será condenado, sino que pasa de muerte a vida. No es condenado el que cree en Dios, el que cree en Cristo, el que acepta el Evangelio, el que acepta al Señor como su Salvador. Ese no es condenado. Ese pasó más bien de la condenación a la salvación. Entonces debemos de creer que cuando yo voy a juicio, voy como la casa de Dios, voy como la familia de Dios, voy como hijo de Dios. Y en ese juicio corroboran porque yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me entregué a Cristo, porque acepté, porque fui fiel a Cristo, porque aprendí de la palabra del Señor a guardar sus mandamientos y ahora obedezco sus santos mandamientos, incluyendo el sábado, por supuesto. Hermanos queridos, es importante. Todos los que no hacen esto, todos los que no aceptan a Cristo, los que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan el sacrificio de Cristo, los que no aceptan la Biblia, los que no guardan sus mandamientos, están condenados. Pero se va a corroborar la condenación de ellos, no en la primera fase, se corrobora hasta en la segunda fase, cuando Cristo esté con los salvados en el cielo, en el milenio, y ahí los salvados van a testiguar y corroborar por qué se perdieron. ¿Ok, hermanos? Entonces, era importante que yo les explicara estas cosas. Vamos a leer de nuevo ahora en Efesios, Efesios capítulo 1. ¿Ok? Vamos a leer esto. Efesios capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 1. Amén. Vamos a leer el verso 3. ¿Quiere ustedes leerme el verso 3, 4 hasta el 7? A ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Gloria sea al Señor. ¿Quisiera usted leerme otra vez el versículo 4? Amén. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha. El fiel Hijo de Dios dice aquí que somos santos y somos sin mancha, o sea, somos limpios, somos puros, no pecamos. No pecamos. Somos hijos de Dios. Aborrecemos el pecado. No nos gusta el pecado. El pecado nos da náuseas. El crimen, la violencia, las violaciones,
el robo, la mentira, el crimen, la idolatría, la falsedad, el engaño. Lo aborrecemos, no nos gusta. Cristo transformó nuestra vida y nos hizo nuevas criaturas. Amamos la verdad, amamos la honradez, amamos la honestidad, la sinceridad, el servicio, el trabajo, el amor, la compasión. Aborrecemos la violencia y predicamos la paz. Vivimos para el Señor y no nos gusta pecar. Odiamos el pecado. Entonces dice que en el versículo 7, quisiera leer el 7 otra vez, por favor. Amén. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Entonces dice que en él tenemos redención. Redención es un sinónimo de salvación. Es un estado. Estamos redimidos, estamos salvos por su sangre y hemos tenido el perdón de los pecados por su gracia. Quisiera leer el verso 13 y 14. Amén. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Hermanos, esto es tan sabroso para mí. Esto es un manjar espiritual. Dice que nosotros hemos alcanzado por haber escuchado el evangelio, por haber aceptado el evangelio de la salvación de Cristo. Entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia que el Señor nos da? La vida eterna. Lo que nosotros llamamos la salvación en Cristo. Es la herencia que Él nos da. Ahora quisiera que leyéramos aquí en Efesios el capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 9. No, hasta el 10. Es una verdadera, una fila de textos maravillosos. Efesios 2, del 1 al 10. A ver, por favor. Amén. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo entrar y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Bueno, ¿Cristo me salvó, sí o no? ¿Qué es lo que Cristo me promete? Me promete la salvación según Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que la Biblia y Cristo me enseñan y me predican y me repiten muchas veces? ¿Estoy salvo en Cristo o debo tener dudas? Bueno, y en el juicio van a averiguar si estoy salvo, si estoy perdido, cómo estoy. No, hermanos, al juicio no podemos llegar así. Al juicio yo llego feliz de la vida, porque ¿con quién me voy a encontrar yo? Me voy a encontrar con Cristo Jesús, mi Salvador, mi Redentor, el que pagó por mí en la cruz del Calvario. Me voy a encontrar con el ser más dulce, con el ser más amoroso, con el ser que tiene más misericordia que nadie, con el ser que más me ama más que mi padre, me ama más que mi madre. En el juicio del Señor, Jesucristo es mi abogado e intercesor, pero también es mi sustituto. Él pagó por mí la deuda que yo debía. Entonces yo llego al juicio sin deuda. Hermanos queridos que me están escuchando, este es el mensaje que yo quería transmitir para que usted confíe en Cristo Jesús, para que usted confíe que usted puede entregarse en las manos de Dios, puede entregarse en las manos de Cristo para que usted sea salvo, que usted tenga plena confianza que Cristo es su Salvador, su Redentor, que Cristo es el que pagó por usted y que si usted se entrega a Él, ya usted no tiene deuda. Él la pagó por usted. El mensaje que yo quiero transmitirle es un mensaje del amor de Dios por usted, la misericordia de Dios para usted, el perdón de Dios para que usted sea libre del pecado y para que usted obedezca los mandamientos de Dios. Sin obediencia no hay salvación. Cuando usted se entrega a Cristo es porque usted quiere obedecerle. Usted quiere poner su vida en las manos de Él y entonces caminar con Él el resto de su vida. Vida eterna en Cristo Jesús. La condenación está para todos aquellos que no aceptan este mensaje. En el nombre de Cristo, yo le pido a usted que lo acepte, que acepte este mensaje, el mensaje del amor, el mensaje de la misericordia de Dios, para que usted tenga paz en su corazón, que usted abandone el pecado, que guarde los mandamientos del Señor y siga con Cristo hasta la muerte o hasta el final. Cuando Cristo venga en gloria, las plagas no serán para usted. Las plagas serán para los impíos. Los juicios de Dios caerán sobre los que no han seguido el llamado de Dios. El llamado de Dios es para usted. Acéptelo antes que sea tarde. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto, ha sido un placer estar con ustedes estudiando la Biblia.
poquito. Y sería muy lindo que sigan estudiando más con Gaby, con Ricardo, con Jorge. Ellos pueden seguir dándoles instrucciones a ustedes de la palabra del Señor. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Vamos a ver si podemos vernos pronto. Si el Señor lo permite, si el Señor nos da permiso, es capaz que nos vemos por allá en Piedad del Sur algún día pronto. Vamos a ver. Mucho gusto en estar con ustedes, Gaby, Ricardo, Andresito. Que Dios les bendiga a todos, a Jorge y a los amigos y amigas que han estado con nosotros, el pastor Canales, su esposita, don Adrúbal Villalobos y doña Marta. Yo no sé quiénes más. Deben haber muchos más por ahí. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, pastor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Con Despídanos mucho en gusto. oración, por favor. Bendito Señor, gracias por amarnos. Gracias por tus promesas. Gracias porque aceptas al pecador más empedernido, el pecador más sucio. Tú tienes el poder para transformar su vida, hombres y mujeres. Bendícenos a todos porque todos necesitamos de ti. Ayúdanos para entender que necesitamos de ti y que tenemos la salvación en nuestras manos. Gracias por Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas noches, paz. Muchísimas gracias por todo. Dios me lo bendiga y a su familia. Amén. Amén. Gracias a ustedes.